Hola hermanos, Hola, ¿cómo están? bendiciones. Qué bendición poder estar juntos de nuevo. Así es. Espero que lo que vamos a enseñar hoy pueda entrar a tu corazón y hacer realmente un cambio increíble en su matrimonio, porque por lo menos para nosotros fue de mucha bendición, ¿verdad? Sí. Y queremos disponer nuestro corazón y también pedirles que ustedes dispongan su corazón, que estén con sus oídos, ¿no es cierto?, y su corazón sensible al Señor para que una vez más el Señor les hable. Y eso depende de su disposición. Esperamos que estén juntos ahora viendo esta clase. Y vamos a orar para que el Señor pueda empezar ya a obrar preparándonos para recibir esta enseñanza y que esta enseñanza pueda, como decía Ider, también impactar sus vidas así como lo ha hecho en nuestra vida. Oremos. Señor, muchas gracias, Señor, por lo que tú vas a hablar con nosotros. Permita, Señor, que tu Santo Espíritu tenga libertad plena en nuestros corazones para poder entender y aplicar, Señor, los principios que tú tienes hoy a nuestros corazones, Señor. Permita, Señor amado, que podamos vivir en profundidad tus enseñanzas y que nuestros matrimonios, Señor, sean transformados conforme a tu imagen, conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer y por lo que tú ya estás haciendo en cada matrimonio. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos en la segunda etapa de nuestro curso y en esta segunda etapa estamos examinando lo construido y eso significa que estamos viendo cuáles son las cosas que nosotros hemos ido aportando al matrimonio y ya venimos de dos lecciones importantes. Una de ellas era examinar las siembras y cosechas que hemos hecho en el matrimonio y la segunda fue el estilo de vida de perdón. Y hoy día la clase de hoy se llama Visión de Fe, mirando como Dios ve. Sí. Y yo pienso que esto realmente es tan importante para nosotros, principalmente porque después de todo lo que hemos aprendido, después del perdón, después Sí, de la siembra siembra y la cosecha, uno empieza a darse cuenta que se equivocó en varias cosas, empieza a cambiar su actitud, pero ahí viene quizás un problema que a muchos de nosotros nos afecta. Dice que es cuando en la realidad nosotros estamos haciendo lo mejor nuestro, pero nuestro cónyuge todavía no está haciendo su parte. Y ahí nos afectamos y pensamos, pero Dios, ¿y por qué solo yo tengo que cambiar y mi cónyuge no tiene que cambiar? La clase de hoy viene a traer esta respuesta a nosotros, ¿verdad? Así es. Y eso es porque a veces nosotros tenemos expectativas y en esas expectativas a veces va pasando el tiempo, nosotros vemos que las cosas están iguales, nos damos cuenta que las circunstancias a veces no mejoran, a veces empeoran y eso nos desanima, ¿ah? Y es posible que al ver esta clase hoy tú seas uno de los que estás desanimado, que a lo mejor dices, bueno, no sé si todo esto realmente sirve, si todos estos principios realmente están haciendo un cambio en mi matrimonio. Y es por eso que necesitamos este principio que vamos a aprender hoy, que es la visión de fe. ¿Por qué? Porque estamos mal enfocados. Pensando en cosas que en la realidad no es la voluntad de Dios. Así y es. eso afecta nuestra manera de mirar este proceso de Dios. Pero Dios hará este proceso y nosotros tenemos que tener la visión correcta, ver las cosas tal como Dios está mirando, porque Él no es como hombre que mira el corazón, que mira la apariencia, Él mira el corazón, Él mira también con eternidad, Él sabe el futuro, nosotros no sabemos de eso. Sí, entonces primero queremos poner el contraste entre algunas verdades de Dios y algunos engaños que nosotros tenemos y que nos llevan a esta actitud de desánimo, de desesperanza a veces con respecto a nuestro matrimonio y familia. Y la primera de ellas es que nosotros tenemos que entender que los caminos de Dios no son los nuestros, ¿ya? ¿Y saben cuál es el problema? El problema es que nosotros en general, cuando nos desanimamos, es porque estamos intentando controlar el proceso. Y nosotros queremos que Dios haga lo que yo quiero que haga en mi marido, yo quiero que lo cambie de esta manera o que haga este cambio. Pero la verdad es que muchas veces la manera de obrar de Dios es muy distinta a la nuestra. Y eso es lo que dice la palabra de Dios allí en Isaías 55, 8, 9. Lo voy a leer en la versión NTV. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos
más altos que sus pensamientos. Lo que pasa es que nosotros muchas veces queremos que las cosas sean hechas como nosotros queremos, porque pensamos que es lo correcto. Así debería ser. Pero Dios conoce lo espiritual, Dios conoce los tiempos, Dios conoce la profundidad del corazón de cada persona, el dolor de cada persona, cosas que nosotros no conocemos. Entonces vale la pena que uno entienda y pueda dejar a Dios el lugar de ser Dios y creer que Él tiene su proceso, de que Él hará eso, porque también, mira, nosotros pedimos, pero Dios desea cambiarnos a todos. Dios va a seguir haciendo su trabajo. Entonces nosotros no tenemos como que intentar ayudar a Dios como, Señor, haga de esta manera porque yo creo que es lo mejor. Llega a ser hasta como una insolencia esto contra Dios, cuando nosotros creemos que somos más sabios de lo que realmente Él es. No conocemos los caminos de Dios. El Señor en su misterio hace cosas maravillosas. Nosotros hemos visto esto en la vida de muchos matrimonios. Hemos visto eso en la Biblia, como Dios ha ocupado hombres de manera que uno no entendía y quizás no habría hecho de la misma manera. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Así es. Y en ese sentido, nosotros debemos confiar que esto es una verdad también para nuestro matrimonio. Sí. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Nosotros no llegamos a entender lo que Dios tiene pensado, por lo tanto debemos confiar en la obra que Dios está haciendo, aunque en el momento no entendamos ni sus tiempos ni su forma de obrar, debemos confiar y debemos aprender a ver nuestro cónyuge y nuestro matrimonio a través de los ojos de Dios. Esa es una verdad profunda que puede cambiar nuestro matrimonio. Y hay otro problema también, es que muchas veces nosotros cobramos tanto porque estamos queriendo sacar vida de alguien que no nos puede dar vida. Queremos que nuestro cónyuge realmente complete todas las cosas que me hace falta, todo lo que son los vacíos que tengo en mi corazón. Y cuando no hace ese tipo de cosas, yo realmente me enojo porque siento que no me está complementando, no me está haciendo realmente lo que yo necesito para que podamos ser mejor. Y es como que yo intento hacer mi parte, pero no intento hacer lo suyo. Pero las cosas no son así, ¿verdad? Así es. Y ese es un problema grave. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender que solo Dios nos puede completar. Solo Dios es la fuente de vida y solo Él puede suplir todas nuestras necesidades, todos nuestros anhelos, todas nuestras expectativas. Él es el único que nos puede completar. Y fíjese que Jeremías 2:13 deja en evidencia esto que nosotros hemos dicho y Dios, hablando, le dice a su pueblo: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dios es del tamaño de vacío que tenemos. Solo Él realmente puede completarnos en todas las partes. El amor que necesitamos, solo Dios puede darte. El cariño que tú necesitas, solo Dios puede darte de manera perfecta. Complementar estas fallas nuestras, solo Dios puede realmente. Y amarnos de forma incondicional realmente, sin nunca fallar con nosotros, solo Dios puede hacer. Entonces, si nosotros intentamos buscar esto en nuestro cónyuge, vamos siempre llegar a una frustración. Quizás en una y otra cosa encontremos agrado, pero siempre vamos a encontrar una parte que realmente nos va a frustrar porque nos casamos personas imperfectas y somos seres humanos. Solo el Señor es perfecto. Y quizás algunos de ustedes entraron a este curso con la expectativa, ¿no es cierto?, de que este curso iba a ayudar a que su cónyuge cambiara, ¿no es cierto?, y que a lo mejor ya a esta altura, porque estamos avanzados, ¿no es cierto?, ya hace 9 semanas que estamos en el curso, deberíamos, ¿no es cierto? Es mi última carta, a ver si Dios cambia mi cónyuge. Sí, pero a lo mejor ya en este punto, a la semana número 9, está frustrado. Pero ojo, que es poco saludable poner nuestras expectativas sobre nuestro cónyuge, porque tarde o temprano, como decía Eider, nos va a fallar. Y ahí vamos a empezar a criticar, vamos a empezar a reprochar, vamos a empezar a acusar a la persona, vamos a andar molestos por eso, ¿no es cierto? Guardar en nuestro corazón rencor y rabia por lo que nuestro cónyuge hace. Porque no vemos que esté cambiando, que esté haciendo algo. Pero el problema en este caso sería nuestro, porque Dios está haciendo su trabajo. Y uno tiene que confiar también en Dios usando la primera enseñanza que dimos, confiar de que Dios tiene sus planes y que en la realidad tu cónyuge no puede darte lo que tú necesitas.
nosotros somos completos en el Señor. Cuando dos personas completas en el Señor se unen, se ministran. Cuando dos personas incompletas y que no están completos en el Señor, empiezan a robar vida uno del otro. Y eso es terrible. Y se matan. Sí, y estos síntomas como el rencor, la crítica, ¿no es cierto?, el reproche, todo eso puede estar mostrando de que estamos mal enfocados, como decíamos al principio, y que estamos buscando, ¿no es cierto?, encontrar en nuestro cónyuge algo que no nos puede dar. Y la tercera verdad, ¿no es cierto?, que queremos explicar y que se contrasta con uno de nuestros problemas, es que el único que nunca va a fallar, y eso lo tienes que saber, es Dios. ¿Ah? El problema es que nosotros esperamos que nuestro cónyuge sea infalible. Ojalá que aprendas de esta vez y que no vuelvas a cometer el mismo error. Claro, y le ponemos una expectativa de infalibilidad, de que nunca se equivoque, de que no falle, de que no nunca más, ¿no es cierto?, deje de hacer aquellas cosas que a nosotros nos molestan, nos hieren o nos afectan. Sí, y nosotros ya estuvimos hablando a veces con matrimonios que dice, oye, es la última vez. Si esta persona vuelve a hacer lo mismo, nunca más. Y sabe, la perfección en este proceso de Dios es que la persona diga, nunca más hay nunca más. Que en la realidad ahora está en las manos del Señor. Y que nosotros en la realidad ya no ponemos expectativas sobre las personas. Porque en la realidad yo mismo puedo equivocarme. Por supuesto. Estoy cobrando de otros, pero a veces yo mismo puedo equivocarme. Así es. Y hay una certeza que ustedes tienen que tener. Y es que tu cónyuge va a fallar, se va a equivocar en algo. No, ninguno de nosotros. Tú te vas a equivocar y tu cónyuge se va a equivocar. Y la Biblia nos advertía sobre eso. Mira lo que dice Jeremías 17, 5 y 7. Dice, así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. En la realidad la gente habla mucho, a veces en cursos de matrimonio, de cómo trabajar la confianza entre nosotros. Y sabe que bíblicamente hablando no es lo que Dios enseña. Nosotros somos malditos e intentamos poner nuestra confianza sobre el hombre, porque va a fallar. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor, de que el Señor va a cumplir. Y si la persona llega a fallar, Dios es todopoderoso para restaurar estas circunstancias. Entonces, si estamos mirando hombre, vamos a estar frustrados toda nuestra vida, pero si miramos a Dios, siempre vamos a tener seguro de que Él realmente va a hacer el trabajo en mi cónyuge. Sí, y la única manera de vivir de esta forma es que debemos mirar a nuestro cónyuge con los ojos de Dios. Y nuestra fe debe estar en lo que Dios puede hacer, pero no poner nuestra confianza plena en un ser humano. No solo hablando del cónyuge, esto se aplica para cualquier persona. Por eso la Biblia es tan clara. El problema es que cuando ponemos nosotros nuestra confianza en otra persona, cuando nos falla es un quiebre muy grande en nuestra vida. La decepción es demasiado grande. ¿Por qué? Porque las expectativas eran altas. Y también eso pone un peso sobre la otra persona. Y cuando en el matrimonio uno pone, ¿no es cierto?, un peso de infalibilidad sobre el otro. Y si llego a fallar, está acabado. Entonces voy a vivir una vida de mentiras, de no decirte la verdad de lo que pasó. Y esto vamos a perder la intimidad. Entonces uno no puede llegar en ese punto de poner esa expectativa tan alta y de cobrar uno del otro, de personas imperfectas. Todos somos imperfectos. En la realidad todos hemos fallado de muchas maneras. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros, pero nosotros no tenemos misericordia del otro, ¿verdad? No, somos chacales, ¿no es cierto?, para exigirle al otro. Y mira, y la cuarta verdad que nosotros queremos decirte hoy, contrastada con uno de los problemas que tenemos nosotros, es que debemos entender que solo el Espíritu Santo es el que convence de cambio a la otra persona. No, pero a veces nosotros creemos que nosotros somos Espíritu Santo. Ese es el problema. Ya estoy cansado de decirte que es bíblico eso, que tienes que cambiar. Intentamos distintas Tú no eres maneras creyente y para amenazamos y despreciamos la experiencia de la persona como diciendo, mire
el creyente, mira la persona, mira, cuidando las mujeres, mira, estamos hablando de cosas que nosotros mismos hemos tenido quizás algún día problemas en esta área. Sí. ¿Y qué pasa? Que tratamos de controlar nosotros carnalmente Sí. la situación, hacer manipulaciones para que a ver si cambia, para ver si reacciona. Entonces ya no te voy a hacer esto, a ver si tú reaccionas. Ya. Pero el problema es que nosotros estamos atacando la soberanía de Dios, porque Dios es soberano y eso no se nos puede olvidar. Él tiene el control, Él es el único que convence al otro de pecado, de justicia y de juicio. Así que no podemos olvidar que Dios es soberano y Él es capaz de usar todas las cosas, ¿sabían? Incluso las fallas de nuestro cónyuge para Sí. cumplir su propósito en nuestras vidas. Sí, así es. Por eso que la palabra de Dios dice en Romanos 8:28 que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios, que son llamados conforme su propósito. ¿Tú crees en eso? Que en la realidad Dios no ha perdido el control sobre tu matrimonio. Si Dios está permitiendo que algo pase, es porque en la realidad Él quiere también trabajar algo en su carácter. Es que nosotros queremos primero que el otro cambie, después yo cambie. Eso. No, pero Dios está trabajando en conjunto. Mientras está trabajando conmigo, permite que tú sigas como tú estás, porque Dios también quiere trabajar esta área en mi vida. Sí. Y después, Dios es capaz de arreglar el otro. Hermanos, confiemos en el poder del Espíritu Santo en cambiar nuestro cónyuge. Pero tú no eres el Espíritu Santo, así que deja de No tomar, es tu obra. deja de tomar esta obra que no es tuya. Así es. Y hazte la pregunta. Nosotros tenemos una pregunta para hacerte con líder hoy. ¿Y si Dios no deseara cambiar a tu cónyuge? ¿Has pensado? No es la voluntad de Dios. Dios quiere que sea de esta manera. Si Dios quiere. ¿Se acabó? ¿Vas a enojarte con Dios? ¿Cuál sería tu reacción ¿cuál a sería? esa actitud frente a esta misma Esa realidad? pregunta, ¿ves? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Te enojarías con Dios? ¿Abandonarías tu fe? ¿Mm? Y si la respuesta es negativa, ¿de quién es la culpa realmente de esta reacción que tú estás teniendo? ¿Es de tu cónyuge? ¿Es de Dios? ¿O es exactamente tuya? Ujú. Esto tenemos que pensar, que en la realidad a veces estamos reaccionando, a veces hasta contra los propósitos de Eso. Dios. Y ahí tú quieres que el otro cambie, pero quien está reaccionando mal eres tú. Entonces, si queremos ver milagros en nuestro matrimonio y queremos ver cambios en nuestro matrimonio, en nuestra vida, en nuestro cónyuge, tenemos que alinearnos con Dios y no luchar contra sus propósitos. ¿Sí? Dejarse llevado por el viento del Espíritu Santo. La Biblia habla de eso, que el hombre espiritual es como el viento, no sabe para dónde va, simplemente se deja ser llevado por el Señor. Si el Señor está haciendo un trabajo en tu matrimonio, no se enoje, no esté sufriendo. Entra en esta aventura, vive el milagro de Dios y deja Dios mostrarte la maravilla que puede hacer en tu matrimonio. Esto es ser espiritual. Y ser espiritual también significa que tú confías que Dios tiene el poder suficiente para cambiar a tu cónyuge, para convencerlo de que está mal, de que está Si en es error. que está Si es mal. esa su voluntad, por supuesto. Porque a veces estamos juzgando algo que Claro, es malo, que a nuestros ojos es malo, pero no está malo. pero a lo mejor- Eres tú que quieres cambiar algo que Dios puso. Dios lo hizo de esta manera, ¿ves? Pero tienes que confiar en el poder de Dios, porque Dios no necesita nuestra ayuda. Sí. Dios no necesita que nosotros demos una forzadita por aquí. No, la palabra dice en Zacarías 4:6, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. Entonces no eres tú el que vas a cambiar a tu cónyuge. Tú no eres el Espíritu Santo sobre él o ella. Es el Espíritu Santo mismo que va a convencer a tu cónyuge de su error y le va a demostrar lo que tiene que hacer correctamente. Y eso es lo que dice Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, o sea, lo que está mal, de justicia y de juicio, o sea, lo que debe ser hecho. O sea, entonces también otro punto que es muy importante para poner junto con todos estos, es que en la realidad nosotros tenemos que estar mirando a nuestro cónyuge con misericordia y con gracia, tal como Dios nos ve. ¿Sí? Porque no se da así. No. Por ejemplo, a veces las personas Sí. en la iglesia, por ejemplo, tiene una paciencia con la hermanita Juanita que es terrible la hermanita, pero ya, y le da un tiempo, y le y da la otra oportunidad, escucha, y no, la que está en escucha. crecimiento, está bien, pero nuestro cónyuge, Chacales.
Sí, No. y sabe, sí, hay alguien que nosotros tenemos que tener más paciencia y más misericordia Debería y ser. más gracia, debería ser nuestro cónyuge. Así Porque es. en la realidad vamos a estar con ellos toda la vida. Sí. La hermana Juanita quizás se va de la iglesia después y ni siquiera te va a dar gracia, pero vas a tener que vivir Sí. toda la vida con tu cónyuge. Sí. Así que tenemos que aprender que Dios también desea Sí. que nosotros tengamos la misma gracia que Él tiene Eso. con nosotros, con las personas. Un Así. mismo peso. Sí. No así como que, con mi cónyuge súper pesado, Mm. pero lo que yo hago, no, una cosita poquita. Lo mismo con la gente. Y Dios quiere que seamos misericordiosos. ¿Y sabes lo que significa misericordia? Misericordia significa no dar o no entregar el castigo merecido por la otra persona. Eso es misericordia y lo vimos en la clase del perdón. Perdonar es, ¿no es cierto?, entregar misericordia. Pero ¿sabes lo que es la gracia? La gracia es algo mucho más profundo, mucho más hermoso que la misericordia, porque la misericordia solo nos da el castigo que se merece, pero la gracia no solo no le da el castigo, sino que aún le da un regalo. Sí. Y Dios quiere que Inmerecido. nosotros seamos graciosos, que demos gracia, ese amor inmerecido, ese cariño, esa entrega, a pesar de que a veces nuestro cónyuge no se lo merezca. Esto significa una y otra vez, con paciencia, Sí. dar otra oportunidad. Si se Porque el equivoca. amor cubre mucho pecado. El amor realmente cubre una multitud de pecados. Entonces nosotros podemos amar y Así podemos es. realmente demostrar eso esperando que Dios termine de hacer la obra en mi cónyuge antes de llegar y querer realmente condenarlo. Y así es como Dios ha sido con nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces Dios no nos ha perdonado? ¿Cuántas veces has pecado? ¿Cuántas veces el Señor ha tenido misericordia y gracia una y otra vez con nosotros, que somos infieles, que fallamos, que le Sí. prometemos, Señor, sí, esta vez sí, y vamos otra vez cayendo y otra vez vamos a sus pies y otra vez le pedimos perdón? Pero cuando se trata de nuestro cónyuge, ahí no, a él no le dejo pasar ni una. Entonces se dan cuenta, no, en nuestro matrimonio tenemos que tener gracia y misericordia sobre nuestro cónyuge. Y además, cuando estas cosas están pasando, no solo no tenemos gracia, como a veces nosotros también juzgamos a la otra persona como diciendo, tú eres así, Eso, tú como si siempre fuese su haces identidad. eso, Sí. ¿verdad? Pero esta no es la identidad de nuestro cónyuge. Eso No. tenemos que aprender que A la separar. gracia separa el Los hecho actos de la la identidad de la persona. Sí. Porque una persona, por ejemplo, si ha mentido, él no es un mentiroso. Exacto. Él es una persona que mintió, Mm. pero él no es un mentiroso. Tenemos Sí. que decir, ok, tú mentiste, pero tú no eres un mentiroso. Así que yo creo que tú no volverás a hacer eso. Yo creo que Dios puede cambiar esto en su vida. Así que deja de acusar a la gente. Ataca el pecado en sí, pero Así es. no la persona, porque esto es algo que hemos aprendido a culpar a la gente y no hemos realmente ido trabajado justamente con la raíz del problema que es el pecado. Y así como nosotros, ¿no es cierto?, hemos recibido tanta gracia y misericordia del Señor, debemos extenderla a nuestro cónyuge. Por Sí. eso es que esta clase se llama la visión de fe, porque lo que queremos es invitarte a mirar a tu cónyuge a través de los ojos de Dios. Para que nosotros podamos realmente ajustarnos a la voluntad de Dios, tenemos que aprender a mirar como Él ve. Ahora, todas esas cosas que acabamos de nombrar son impedimentos, porque mientras tú no tengas la mirada de Dios, no vas a poder mirar como Dios quiere que tú veas. La Biblia dice ahí en Proverbios, capítulo 29, verso 18, que cuando el pueblo no tiene visión, se desenfrena. Y lo mismo sucede con nuestro matrimonio. Si no tenemos la visión de Dios, que es la visión de fe, perdemos el foco totalmente. ¿Tú sabías que Dios tiene una visión realmente para tu matrimonio, para tu familia, para tu vida, para tu trabajo, para todo lo que nosotros hacemos? ¿Sí? Él tiene una visión y Él desea compartir eso contigo. Ujú. Cómo Él mira esta circunstancia, Ujú. cuáles son sus planes. Sabe que Dios desea compartir eso con nosotros, pero estamos tan preocupados en juzgar, de hacer las cosas a nuestra manera, que no damos tiempo para que Dios nos muestre cómo está mirando la circunstancia. Pero Dios tiene una visión para cada uno. ¿Tú sabes cuál es la visión que Dios tiene para tu matrimonio, para tu cónyuge, para tu familia, para ti mismo? ¿Tú sabes lo que Dios piensa realmente de ti? Ahora, es necesario que tengamos fe, porque esta visión, que es la visión de Dios, y vamos a ver algunas características después, esta es una visión de fe. Y con esa visión, con la visión de Dios, podemos creer que
podemos nosotros ser cambiados, que nuestro cónyuge puede cambiar y que nuestro matrimonio, nuestra familia pueden ser transformados. Solo esa fe nos va a sostener mientras Dios completa los cambios en nuestro cónyuge, en nuestra familia, en nuestra vida. Sí, porque uno no está basado su paciencia en nada, así como en el tiempo, dejar que el tiempo cambie. No, nuestra fe está basada, nuestra esperanza está basada sobre la fe que tenemos en el Señor, que a su tiempo Él va a cumplir todo lo que tiene que hacer. El cambio en mi cónyuge, si Él quiere, y el cambio en mi vida, si es que Dios está utilizando esta circunstancia para también cambiar mi vida, ¿verdad? Sí, y la Biblia dice que ¿saben cómo sabemos cuál es la visión de Dios para nuestro matrimonio, para nuestro cónyuge, para nuestra familia? Y en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es imposible tener fe si uno no conoce la palabra de Dios. Porque la fe está basada sobre el carácter de Dios, está basada sobre el hecho de conocer realmente a Cristo en profundidad. Y cuando se usa esta palabra conocer, ella no está hablando justamente de, conozco la historia de Jesús, conozco, sí, algunas de sus enseñanzas. No. Cuando la Biblia se refiere a conocer, está hablando de intimidad. Por eso que en la antigüedad decía, fulano conoció a fulano. Hablaba de intimidad. La intimidad espiritual con Dios está basada justo en eso, de que nosotros conocemos tanto al Señor, tenemos tanta intimidad con Él, que nuestra fe está fundada sobre eso, de que yo sé quién es Dios, yo sé lo que Él hace, y Él va a hacer lo mismo realmente en mi matrimonio. Entonces, nuestra fe será y está basada en la palabra de Dios, en sus principios, en sus promesas. Y por eso que es necesario que conozcamos la palabra, que conozcamos los propósitos de Dios. En este curso ustedes han estado conociendo principios sólidos de la palabra de Dios para su matrimonio. Pero no es suficiente, ¿cierto? Sí. Necesitamos tener esa intimidad que decía Ider. ¿Y cómo se genera esa intimidad con Dios? A través de una relación diaria con el Señor, de leer su palabra y conocerla todos los días. Lo que queremos desafiarles es que ustedes aprendan a tener una vida devocional. ¿Sabe lo que significa eso de devoción a Dios? De que realmente nosotros tenemos tiempo solo para Dios. No es que nosotros oramos así rapidito, Señor, ayúdame en mis cosas. No, es que nosotros vayamos a los pies del Señor y que preguntemos, Señor, ¿qué son sus planes para mi vida? Es diferente, entonces no es un Dios viejito pascuero que ayuda en lo que yo necesito. No, es un Dios que en la realidad me guía, es el Dios que muestra el camino de mi vida. Y para eso es necesario tener tiempo con Dios, separar por lo menos media hora por día, 1 hora, para estar solo con el Señor, conocer su palabra, entrar en profundidad, aplicar, leer y dejar que esta lectura transforme mi vida, que yo realmente empecé ahora a vivir todo lo que el Señor está mostrando, porque solo tener acá no te hace un creyente, no te hace un nacido de nuevo, pero cuando esto hace el viaje en tu corazón, que empieza a cambiar tu ser, ahí recién tú estás realmente conociendo al Señor y teniendo la verdadera intimidad con la palabra que necesitamos todos aprender. Y ahí entonces la fe se va a fortalecer. Así es, y fíjense que la palabra de Dios también nos muestra cómo Jesús venció la tentación. Él venció la tentación y al enemigo con la palabra de Dios. Pero si no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a derrotar al enemigo? Si nuestra mente simplemente se llena de engaños, como los engaños que recién hablamos. Entonces, por eso la palabra de Dios es clave para que tengamos una visión de fe. Y eso todos los días. Todos los días alimentarse de Cristo. Todos los días dejar que esto se transforme en parte de nosotros. Ahí la fe empieza a crecer. Porque la fe no es exactamente un sentimiento. La fe es cuánto conocemos de Dios. Cuánto realmente podemos confiar en Él y así tapar los ojos y decir, yo sé quién es mi Señor. Yo conozco su voz. Yo sé que Él no es la voz del ladrón, es la voz de mi Señor. Y esto hace con que nuestra fe pueda crecer. La palabra del Señor nos hace realmente personas de fe. Ahora, entonces ya sabemos que necesitamos la fe para poder mirar a nuestro cónyuge con los ojos de Dios. Pero tal como Ida preguntaba antes, ¿tú sabes cómo Dios ve a tu cónyuge?
¿Y estás viéndolo como Dios lo ve o lo estás mirando a través de tus ojos carnales? Bueno, muchas veces nuestra visión está muy distante de la visión de Dios y de sus propósitos. Por eso veamos cuáles son algunas características de la visión de Dios para que entonces podamos ajustar nuestra visión. Es como enfocar los lentes, ¿no es cierto? Y ahora para que podamos ver a nuestro cónyuge y nuestra familia a través de los ojos de Dios. Bueno, y el primero de ellos es que Dios tiene una visión de fe con esperanza. Así es la visión de Dios. Él cuando mira, Él mira con esperanza. ¿Sabe cómo ve? Él ve lo que llegará a ser. Y no necesariamente lo que la persona es en el momento, porque Dios cree en el cambio. Él cree en el cumplimiento de la promesa de lo que Él ha determinado para esa persona. Así que Él no condena, no desiste, a pesar de las fallas, a pesar de los errores. Y ustedes saben que eso en nuestra propia vida, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces el Señor ha tenido misericordia y nos ha mirado con esa fe, creyendo que llegaremos a ser aquello que Él determinó para nuestra vida? Entonces, en la realidad, la fe también es un juicio positivo, porque también existe una fe negativa, que es cuando tenemos un juicio negativo. No, si esto no va a pasar. Es fe, pero una fe negativa. No, es que nunca va a resultar eso. Es una fe, porque tú crees que no va a resultar, pero es una fe que no lleva a nada, no lleva a ningún lugar. Por eso que la fe también es un juicio positivo. Tiene mucho que ver con lo que yo conozco de la palabra de Dios, pero también con las cosas que yo estoy proclamando. Si yo creo en el Señor, tiene que cambiar mi manera de hablar. Tiene que ser, tiene que llenar mis labios ahora de esperanza, llenar mis labios realmente de confianza, que cuando la gente escuche lo que estoy hablando, escuche la fe que tengo, no los problemas que creo que tener, pero sí lo que yo veo y lo que creo que Dios hará, y aunque todo esté malo, yo creo en lo que Dios me ha dicho. Y cuando tenemos esta mirada de fe de Dios, que es una mirada, ¿no es cierto?, con un juicio positivo, como decía Aider, entonces ¿sabe lo que sucede? Que nosotros podemos concentrar nuestra mirada en lo bueno, en lo que es positivo, en las virtudes de la persona. Y eso es lo que dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto pensad. Entonces, si nosotros queremos tener la visión de Dios, tenemos que mirar lo mejor de nuestro cónyuge y no concentrarnos en las peores cosas y decir, no, este no tiene remedio, hoy con este no resulta, nunca vamos a ser felices. Todo eso es falta de fe. Nosotros tenemos que tener la mirada de Dios, y Dios siempre ve lo mejor, ve lo que llegará a ser y no lo que es actualmente. Entonces, por ejemplo, si tu cónyuge ha hecho 8 cosas que tú consideras que está mal y 2 cosas que considera que está bien, concéntrate en pensar en estas 2 cosas, porque eso es lo que la Biblia dice. Concéntrate a decir así, ok, no ha hecho esto, hace este otro, fallen acá, pero es un buen papá, él es cariñoso, él cumple con las necesidades de la casa. Pensa en esto, llena tu pensamiento de cosas buenas, porque senão te vas a transformar en un amargado, te vas a transformar en un crítico y vas a matar todo a tu alrededor en vez de realmente construir. Eso no es visión de fe. Sí. La segunda cosa que es importante sobre la visión de Dios es que Dios tiene siempre una mirada en la dimensión espiritual de todo lo que nos rodea, porque Dios tiene la visión completa. Tú tienes que entender, eso era lo que leíamos al principio, de que los pensamientos de Dios y los caminos de Dios no son nuestros caminos. Cuando nosotros miramos así, planito, pero Él tiene una dimensión espiritual. Él mira más allá, Él ve cosas que tú no ves, como decía Aider al principio. Él mira las intenciones del corazón. Nosotros no podemos saber lo que hay en el corazón, en lo más profundo. Y Dios mira el propósito final. Él sabe lo que va a suceder con las decisiones que nosotros vamos a tomar y cómo eso va a afectar la eternidad. Así que es importante que nosotros también tengamos una mirada espiritual de nuestro cónyuge y de las circunstancias. Porque siempre hay una guerra espiritual. Hay cosas que uno no sabe que están pasando. Pero Dios sabe todo. A veces ni siquiera están pasando con nosotros. Va a pasar en el futuro. Quizás alguien va a necesitar de nosotros justamente en el futuro, y Dios nos permite pasar por alguna circunstancia para prepararnos para lo que viene. Porque Dios no está limitado al tiempo que estamos limitados. Y es por eso que tenemos que confiar en Dios, porque Él sabe todo. Entonces, si tú hoy estás pasando por cosas, crea
en la capacidad que Dios tiene realmente de solucionar todos los problemas, de hacer lo mejor, porque Dios siempre está pensando lo mejor para nosotros y para su iglesia. Confía en la soberanía de Dios. Sí. Y Dios nos invita y Él te dice, no mires lo aparente, lo que está ahí delante de tus ojos, mira Sí. lo trascendente, lo que hay detrás, lo que no ves, pero que está allí ocurriendo en las regiones espirituales. Y eso es lo que dice 2 de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Sí. Otra cosa importante para entender también esta mirada de Dios, esta forma de ver como Dios ve, es que en la visión que Dios tiene de nosotros es muy lleno de gracia y misericordia. Y en la realidad Dios no está ahí como para juzgarnos, así como para destruir. Va a llegar el momento, pero hoy Dios es lleno de amor, claro. lleno de amor. Él está en la realidad uniendo varias cosas complicadas que para el hombre es súper complicado, pero que Él está mirando con un corazón tan lleno de amor. Sí. Yo me acuerdo que cuando una vez fui llevar mi hijo, mi primer hijo, mi primogénito, para tomar una vacuna, él estaba tan feliz cuando nosotros salimos, porque él quería pasear y salir, pero nosotros íbamos a llevarlo para tomar una vacuna. Y entonces, todo feliz, entramos en un lugar que él no conocía y jugaba con el enfermero. Estaba feliz, súper feliz, porque los papás le habían regalado un día para salir a pasear. Cuando el hombre le aplica la vacuna, yo vi en sus ojos como él desvió antes de llorar, desvió así, me miró en la cara como preguntando, pero papá, ¿cómo tú dejas que me hagan un mal de esta manera? Y es como que él se frustró en aquel momento. ¿Sabe que Dios a veces está en la misma circunstancia? Tú estás reclamando y no entiendes que es una vacuna que va a librar tu vida de la muerte, que va a realmente ser la mayor bendición que Dios tiene para tu vida, pero estás reclamando, estás todo el momento mirando lo tuyo, lo que tú sientes, no el resultado final que Dios tiene. Ahora, Jeremías 31:3, el Señor nos dice sobre su amor y dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Sí. Y el Señor ha hecho eso por tanto tiempo con nosotros. Y Él espera que así como Él ha extendido y ha prolongado su misericordia sobre nosotros, que en esta mirada de fe sobre nuestro cónyuge, nosotros podamos tratar a nuestro cónyuge y mirarlo con misericordia, demostrándole amor a pesar de sus fallas y de las decepciones que nos causen. Porque debemos confiar que Dios siempre nos va a dar ese camino de arrepentimiento. Y así como Dios nos da la opción de cambiar, de arrepentirnos, Él también espera que nosotros hagamos lo mismo con nuestro cónyuge. Debemos dar otra oportunidad y debemos restaurarle cuando cae. Debemos tener una actitud, ¿no es cierto?, de restauración y no de condenación sobre nuestro cónyuge que falla. Porque esto es una demostración también de madurez. ¿Sí? Si nosotros tenemos misericordia de otros es porque somos maduros. Los niños son vengativos. Sí. Los niños quieren en la realidad pelear. Pero en la realidad el hombre maduro es capaz de tener misericordia y restaurar con este espíritu de mansedumbre. Sí, eso es lo que dice Gálatas 6:1-2. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Otra cosa también es que siempre la visión que Dios tiene para nosotros es una visión de amor incondicional. Que Dios, a pesar de nuestros errores, Él no tiene un plan B, un plan C, porque perdiste la primera oportunidad. Dios siempre tiene el plan A. Dios siempre nos va a hacer volver al original. Desde el momento que dejemos Dios trabajar de nuevo en nosotros, Dios nos volverá a poner en el mismo lugar, porque su amor es perdonador, es incondicional. Y 1 Corintios 13 dice que el amor todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. Y esta mirada de fe tiene que ser con ese amor ágape, ese amor incondicional. Sí. Y debemos esperar lo mejor, creer
todo y confiar en el Señor, en el único que es capaz de hacer este milagro. Y nosotros como matrimonio les contamos en la clase de las siembras y cosechas parte de nuestro testimonio. Y nosotros tuvimos que aprender esto, principalmente yo en este proceso de esperar, ¿no es cierto?, de que Ide pudiera reaccionar. A lo mejor ustedes se preguntan, bueno, ustedes nos hablan de esto, pero no saben. Nosotros sí sabemos, porque pasamos por esto. Y ustedes saben que vivimos un proceso largo de restauración. Y cuando vino la crisis y todo reventó, digámoslo así, todo se desató, fue muy difícil porque yo no lograba ver a través de los ojos de Dios. Todas las personas me decían muchas cosas negativas, entre ellas el pastor nuestro de aquella época, porque nosotros estábamos en el ministerio, como les contamos, ¿no es cierto? El pastor de aquella época, recuerdo que me dijo, ¿sabes qué? Que tu esposo es un canalla, así que déjalo nomás, me dijo, déjalo, y no te preocupes porque un montón de hombres van a querer casarse contigo y tú vas a poder hacer tu vida de nuevo. Imagínense, el que era mi pastor, ¿no es cierto?, mi consejero en la época, me da esa palabra. Y bueno, mi familia, por supuesto, me decían, no, piensa en ti, olvídalo, él no vale la pena. Mi papá no quería que llorara, me decía, él no vale tus lágrimas, ¿no es cierto? No quiero verte sufrir por él. Mis amigos me decían, oye, pero ¿cómo te puedo hacer una cosa tan terrible? Entonces, mi vista estaba totalmente nublada. Y yo entré en esa encrucijada, ¿qué hago ahora? Pero ¿saben? Ahí es donde el Señor puso en mi corazón esto de que yo debía buscarle. Y empecé a orar y dije, Señor, yo sé todo lo que esta gente me está diciendo, que me olvide, que haga mi vida, que comience de nuevo, de cero. Pero yo quiero saber qué es lo que tú tienes que decirme. Y ¿saben? Ahí el Señor me habló profundamente porque me dijo que quería que me uniera a Él. Y Él me recordó que 3 años antes de nuestra crisis, nosotros habíamos recibido de Nino Riquelme, que es un misionero, ¿no es cierto?, en España, un misionero chileno en España, que él siempre nos acompañaba en nuestro proceso espiritual y él nos había escrito una carta. Y en esa carta él nos mandaba 2 visiones que él había tenido con nosotros. En ese momento tenemos que confesar que nosotros no entendimos la visión. Y eran 2 visiones que en el momento en que las leímos no tenían sentido, pero mira lo que era la visión. La primera visión nos veía a nosotros en un barquito, como en un bote, yendo por un río que se transformaba después en rápidos, y dice que empezábamos a discutir en el barquito y perdíamos los remos. Y dice que empezaban a agitarse las aguas y se transformaban como en estos rápidos que van así, ¿no es cierto?, saltando. Y dice que en algún momento todos nos caímos, estábamos nosotros y nuestros hijos de la época, que eran 2, nos caíamos del bote. Y dice que éramos arrastrados por los rápidos hasta que en un momento llega a un acantilado y dice que nos caemos todos y se ve cómo se rompe el barco abajo y queda la devastación. Y dice que hay como un susto, como un estupor, como así una expectación de qué horrible lo que ha sucedido. Pero dice que ahí él ve una mano gigante, la mano de Dios que se levanta, ¿no es cierto? Y nos levanta a todos nosotros del agua y nos pone en un lugar de aguas tranquilas. Y dice que nos acostamos en una gran roca para descansar. Y luego se ve que sale el sol después de las nubes, ¿no es cierto?, todo nublado de la lluvia, y dice que ahí nos abrazamos, y ve que Ider y yo nos abrazamos y tenemos una nueva mirada el uno del otro, con respeto, con honra el uno del otro, y nos abrazamos y los niños nos abrazan como diciendo qué bueno que pasó, y nos miramos las manos y dice que tenemos las manos limpias, como cuando uno está mucho rato en el agua y las tiene blancas por el contacto del agua. Y ahí terminamos abrazados, ¿no es cierto?, descansando en esa roca. Y la otra visión tenía que ver con un barco grande, dice como el Titanic, que choca contra un iceberg. Y dice que este iceberg era la palabra endurecida de Dios y que el Titanic era el ministerio y que uno de nosotros era atado, ¿no es cierto?, y encadenado, y el otro luchaba para cortar las cadenas mientras se hundía este barco. Bueno, ustedes entenderán que al escuchar algo así uno no lo entiende. En el momento nosotros dijimos, esto no es para nosotros. Fueron como 2 años antes de nuestra crisis. Unos 3 años más o menos. Y cuando yo fui a buscar
es porque me acordé un pedacito de la visión y yo fui a buscar esa carta y la encontré. Vino la certeza a mi corazón de que esa era una palabra de Dios que Él nos había dado con anticipación para prepararnos para eso. Pero ¿saben a qué parte de la visión me aferré yo? No a la parte donde perdíamos los remos, nos caíamos y todo se desaparecía. Era la parte donde Él y yo estábamos mirándonos de forma distinta y nos abrazábamos los cuatro, ¿no es cierto?, aliviados por haber pasado por ese tiempo difícil. Y yo decía, Señor, tú lo prometiste, tú lo vas a hacer. Yo confío que si tú dijiste que lo vas a hacer, aunque yo ahora no veo nada, yo me voy a aferrar a tu palabra, a lo que tú prometiste, y yo confío en ti. Y empecé a orar pidiéndole al Señor que me mostrara el corazón de Ider, porque yo veía un hombre malo que era duro conmigo, que me maltrataba, que era rudo, que me decía que no me amaba, como les contamos la otra vez. Pero el Señor en una noche me dio una visión y lo que Él me mostró es a Ider. Él venía acercándose como en un caballo, así como vestido de soldado. Pero cuando él pasaba, claro, se veía así garboso, ¿no es cierto?, como elegante y todo, pero cuando él pasaba tenía un montón de cuchillos clavados en la espalda. Y el Señor me mostró que él era como un soldado herido. Entonces me decía, él te va a atacar porque está herido, él te va a maltratar, pero tú tienes que mirarme a mí, no lo mires a él. Mientras yo hago el trabajo en él, tú tienes que mirarme a mí. Y yo puedo decirles, hermanos, que yo he vivido esta clase, porque fueron muchos años y el Señor a mí al principio me dijo si yo estaba dispuesta. Yo dije, ¿pero de cuánto estamos hablando, Señor? Me dijo, bueno, ¿estás dispuesta 10 años? Porque entre la separación y todo el proceso de transformación en la vida de Ider y este cambio, fueron casi 10 años. Y yo le dije, bueno, Señor, si tú crees que yo estoy lista, yo soy capaz. ¿Pero por qué? Porque yo quería ver el fin, porque yo quería mirar como Dios veía. Y Dios veía lo que somos hoy, ¿ven? Dios veía esto que ustedes están viendo. Ustedes no son bendecidos con estas clases, no son bendecidos con este curso. Hermanos, nosotros no podríamos hablar si no hubiéramos pasado por esta crisis. Entonces, Dios vio eso, ¿se dan cuenta? Dios tenía esa mirada espiritual y lo vio, y cuando lo vio, y yo le creí, dije, Señor, yo te creo. Entonces nos unimos y el Señor pudo realizar ese milagro. Y por eso hoy nosotros tenemos un testimonio tan potente, porque le creímos a Dios y Dios obró conforme a su poder. Sí. Y yo me acuerdo que en esta época, cuando ya estábamos en proceso de restauración, ya había pasado mucho tiempo y en la realidad mi corazón seguía endurecido, pero la Paula fiel en guardar una visión de fe, de confiar plenamente en Dios. Y yo un día de ver como ella tenía tanta fe, que ella en la realidad siempre me decía que me amaba todos los días, y todos los días yo le decía, pero no, si yo igual no te amo. Y un día yo estaba como quebrantado por dentro, pero por fuera quise burlarme de alguna manera. Y yo le dije así, Paula, yo no te entiendo, ¿sabes? Yo no sé lo que te pasa en la cabeza. Tú ves que yo sigo fallando contigo. Tú ves que en la realidad nosotros volvimos, pero esto es una mentira, porque nosotros no vivimos un matrimonio realmente cristiano, porque en la realidad yo no estoy bien con Dios. ¿Por qué confías tanto en mí, siendo que yo fallo todo el tiempo contigo? ¿No te das cuenta cómo te he fallado y que tú sigues confiando en mí? ¿Por qué confías en mí? Y recibí una de las enseñanzas más profundas en el Evangelio que ella me enseñó y que ella me habló. Ella me dijo, pero Ider, es que yo no confío en ti así. Dije, ¿cómo así? Pero yo veo que tú confías. Dijo, no, es que yo confío en ti así. Yo confío en lo que Dios va a hacer contigo. Yo confío en lo que Dios me habló que va a hacer contigo. Tú puedes oír de Dios, tú puedes decir un montón de cosas para mí, pero yo confío que Dios me prometió y Él ha de cumplir lo que me prometió. Y ha cumplido. Y la realidad, aún me burlé de ella ese día. Yo dije, ok, entonces significa que ahora ya no tienes confianza, no es que tú confías en mí directamente, tú confías en Dios. Así que no me vas a estar cobrando más como antes, no vas a estar brujeándome, ¿dónde fuiste? Dijo, no voy a hacerlo, yo voy a confiar en el Señor. Yo ahora toda mi confianza está en Él. Y dije, entonces estoy libre, ahora puedo hacer lo que quiera y ya no tengo más que estar escuchando cosas. Y cuando dijo que sí, salió de allí
y me cayó una convicción tan fuerte de pecado, porque yo dije, estoy mal. ¿Sabe por qué? Porque es verdad que yo puedo engañarla, que yo puedo decirle cosas a ella y puedo engañarla. Pero ella dijo que no, que ahora ya no, la confianza no está en ella, está en el Señor. Así que yo caí en las manos del Señor, en el juicio de Dios, y de Él yo no puedo esconder nada. Entonces, esto era lo que el texto decía a principio, ¿se acuerda? De que no poner nuestra confianza en personas y poner nuestra confianza en el Señor, porque podemos en el Señor realmente confiar de que Él va a hacer todo correcto. Y esto fue como el inicio del proceso en mi vida de quebrantamiento, cuando ya no tenía que prestar cuenta a mi esposa, tenía que prestar cuenta al Señor cuando Él me trajo esta convicción. Sí, y para terminar queremos decirles que para tener una visión de fe entonces debemos no solo creer, hermanos, pero debemos ser fieles. Sí, la palabra fiel viene de la raíz justamente de fe, ¿verdad? Significa que si una persona, ella cree en algo, ella también es esto. Ella pasa Tiene que tener una prueba de fe. Exactamente. Si yo digo, yo creo en Dios, tú puedes ver en mí la imagen de Dios. Entonces significa que las dos cosas se juntan. Que significa que si yo creo en alguien, este alguien ahora también puede confiar en mí. Si yo creo que Dios es fiel, Él también puede ver en mí mi fidelidad. Entonces, este tipo de fe del que le hablamos es más profundo, porque no se mueve por las circunstancias, sino que confía en los propósitos que Dios tiene. Sí, nosotros realmente podemos poner toda nuestra confianza en el Señor, porque Él realmente va a hacer su obra. Y tener esta fe es algo tan profundo, hermanos, que ustedes tienen que experimentar. No hay algo tan profundo en la vida cristiana que realmente llegar a este conocimiento de esta fe, se transformar en parte de nuestra fidelidad. Tener fe en Dios, de creer que Dios, es cosa de niños espirituales, pero ser fiel, llegar a este punto realmente que nosotros encontramos en la Biblia, en Hebreos, todo, es algo mucho más profundo. Significa que tú llegaste al punto realmente de vivir la fe, de que tú eres parte de este proceso de la fe. Entonces te invitamos a vivir esa fe que tiene obras también, obras de fe, que tú le creas al Señor, que tú mires a través de los ojos de Dios y mires a tu cónyuge como Dios lo ve. Porque cuando tú tienes esta visión, en realidad todo cambia. Ahora puedes ver, ya no ves las circunstancias, sino que ahora tú vas a ver a través de los lentes de Dios. Y por eso te preguntamos, cuando vienen los momentos difíciles, ¿a quién escuchas? Sí. A tu corazón. ¿De quién buscas consejo? A la gente, lo que la gente piensa. ¿De las personas, de los amigos? ¿O buscas el consejo de Dios? Sí, esto hace toda la diferencia. Hoy estamos escuchando personas, pero a veces dentro de la iglesia hay tantos niños espirituales, tanta gente que no entiende los propósitos de Dios y que puro hablan cosas, pero cuando uno va en oración y diga, Señor, habla conmigo, Señor, yo quiero escuchar tu palabra, háblame a través de su palabra, qué es lo que tú tienes para mí en esta crisis que estoy enfrentando. Sí. Y solo Dios te dará una visión de fe. Sí. Él va a cambiar tu mirada, te va a mostrar lo que va a hacer, ¿no es cierto? Si tú te alineas con Él, te tomas de su mano y caminas esa milla extra con Él. Sí. Muchas personas a veces han perdido la oportunidad de cosas grandes. Hay libros escritos sobre eso de personas que estuvieron haciendo un hoyo y desistieron y vendieron y la otra persona vino y después de algunos metros encontraron diamantes, encontraron petróleo y todo porque la persona desistió en la mitad. Y es por eso que decimos que es por fe y si tú confías en el Señor, Él es 100% fiel en cumplir todo lo que nos ha dicho, ¿verdad? Y tú debes confiar en Él porque Él es todopoderoso. Él es el único que no te va a fallar. Y queremos terminar con esta promesa de Números 23:19 que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios es un Dios todopoderoso y Él obviamente va a obrar en tu matrimonio de acuerdo a sus propósitos. Confía en Él y comienza ahora a mirar a través de sus ojos. Y lo que nosotros vamos a dejarles de tarea, una cosa muy simple,
que nosotros también de alguna manera vamos a dejarlos ver lo que estamos haciendo de la aplicación para que ustedes lo lean, que es nuestra visión de fe. Lo que yo he tenido de visión de fe que Dios me ha dado contra mi esposa y la visión que mi esposa ha tenido de mí. Y eso a través de la palabra de Dios. Ahí nosotros, si necesitas de ayuda, la idea es poder en la Biblia buscar textos que realmente confirmen eso que el Señor ya está hablando a tu corazón. De cómo Dios ve a tu cónyuge. También de cómo Dios ve a tu familia, de cómo Dios te ve a ti mismo. Es una experiencia muy linda y si tú no tienes mucho conocimiento de la Biblia, pide ayuda a tu pastor para que realmente te pueda ayudar eso. La idea es justamente tomar algunos textos bíblicos, pueden ser varios, y parafrasear. ¿Entiendes lo que es parafrasear? Personalizar. Es cuando nosotros ponemos, por ejemplo, en vez de decir así, bienaventurado el hombre que es fiel, nosotros podemos decir, bienaventurado a mi esposa porque es una mujer fiel. ¿Ves? Es como poner el nombre, poner de alguna manera personalizado. Sí, y te animamos a que lo hagas de manera creativa, ¿no es cierto? Que lo puedas imprimir, dárselo en un cuadrito. Y sacar una foto para nosotros. Y nosotros queremos, claro, una para fotito. Que nosotros podamos ver lo que tú has hecho. Pero solo cuando ya estés listo que tú lo hagas. Pero tiene que ser hecho esta semana. Puede ser algo bonito, un cuadro, un diploma. Hemos visto mucha creatividad, ¿verdad? Sí, un jarrito, una bolera, distintas maneras, cuadritos, pero si no tienes todos esos recursos, puedes hacer una cosa impresa como la que te vamos a mostrar en imagen para que pueda quedar registrada la visión de fe de tu cónyuge. Y cada vez que las cosas se pongan difíciles, recurre a esa visión de fe y afirma tu corazón en cómo Dios ve a tu cónyuge. Esto te va a ayudar justamente, como mi esposa dijo, en los momentos difíciles, para que tú no mires la circunstancia, pero mira lo que Dios te habló. Esto era lo que queríamos enseñarles. Creemos que esto es algo muy profundo. Si logras realmente disfrutar esto y hacerlo bien, vas a realmente vitaminar tremendamente tu matrimonio. Sí. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Sí. Señor, muchas gracias. Gracias por esta clase. Gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que tú harás. Gracias, Señor, por eso que nos enseñaste. Y también, Señor, queremos aprender a tener esta visión de fe. Ver las cosas con tus ojos, Señor. Ver las cosas de tu punto de vista, no más el mío. Ya nos hemos equivocado mucho intentando hacer las cosas a nuestra manera. Reconocemos y nos arrepentimos de cuántas veces hemos sido el Espíritu Santo en la vida de nuestro cónyuge. Y hoy queremos dejar, Señor, esto en sus manos, renunciar el derecho, Señor, de querer cambiar a mi cónyuge y realmente confiar de que tú eres el que cambia si es tu voluntad. Muchas gracias por esta clase, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Chao.